Voy a hablarles de un tema muy importante que tiene que ver precisamente con ese hombre natural en el cual usted era, porque usted ya no es. Y usted me va a dar la razón al final, que eso es lo que yo quiero concretar. Y voy a hacer, como siempre, un paralelo para que podamos entender lo que éramos, lo que somos y lo que tenemos que hacer en el Señor. ¿Ok? Y para eso, la palabra de nuestro Señor en el libro de Corintios, en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 14, nos dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, un hombre natural, pues las cosas de Dios no las va a poder discernir, porque acuérdense que el requisito indispensable para poder entender las cosas del Señor es que nosotros tengamos al Espíritu del Señor primero. Porque cuántas veces nos ha pasado a nosotros que nos hablan de Dios y entramos por aquí y como que ¿qué dijo? Como que mande y no entendemos, y esta clase es para eso. Ok, vamos a entrar en el tema. El ser humano, nosotros cuando fuimos creados, en esa relación, en esa esencia, cuando Dios nos crea, al ser humano crea también la creación, y dentro de la creación estaban los animales que poblaron la tierra, donde el trabajo del hombre era ponerles el nombre a cada uno de ellos, y ese era un trabajo que tenía él al principio, y estamos hablando de Adán, el primer Adán. Pero este ser fue creado con algo muy importante, eso que conocemos nosotros como un instinto. Hablamos nosotros de, él tiene el instinto animal, hizo que se defendiera, hizo que corriera, hizo que no se ahogara, un ejemplo. Pero ese instinto que el animal tiene, hay algo que se destaca más dentro de ese instinto, que es el instinto de la conservación. ¿Qué quiere decir eso? Que los animales van a ser por reproducirse y procrearse para que puedan existir y subsistir en cada una de las especies que hay. Ahora, si nosotros ponemos un poquito más de atención y usted se remonta un poquito, a lo mejor todos hemos tenido una mascota, un perrito, un gatito, un loro, un conejito. Y sabemos que ese animalito, pues, tiene una característica muy especial de emocionarse o de entristecerse. Y usted lo puede ver que cuando usted se va, pues el animalito hasta ni come. A lo mejor usted llega y el único que le hace la bienvenida es el perrito, porque nadie más lo pela en su casa, nada más él. Entonces sabemos que el perrito está triste o está alegre. No sabe cómo decirlo, porque no habla, pero lo puede manifestar en sus actos y sus acciones, que lo van a distinguir. Ahora, tiene un nivel también de voluntad. ¿Por qué lo digo? Si usted conoce o sabe o se ha enterado por algún medio o algún familiar o a lo mejor inclusive usted mismo, ¿qué pasa con los domadores de caballos? Ellos, para poder hacer que el animal haga lo que él quiere, primeramente tiene que someterlo a quebrar su voluntad. Ese animal fuerte, por ejemplo un caballo o un elefante, grande, fuerte, poderoso, que lo puede hasta matar si quiere, ¿qué es lo que hace el domador? Tiene que quebrar esa voluntad para su conveniencia. Pero para quebrar la voluntad, tiene que haber voluntad. Entonces es un nivel de voluntad básica, no como la de nosotros. Ahorita vamos a entrar en ese punto. Entonces hasta aquí, pues usted va a estar de acuerdo conmigo que tiene una emoción, el animalito, cualquiera que sea, o tiene un nivel de voluntad básica. El problema se va a complicar un poquito más, porque se ha logrado a entender también que tienen un nivel de inteligencia, que tienen un nivel de intelecto básico. Y usted me dirá, oiga hermano, pues no creo, porque en la emoción, en la voluntad y en el intelecto, eso pertenece, y nos lo han enseñado a través de todos los cursos que he tomado, al alma. Y el alma pertenece a los humanos. Entonces, si yo le digo que el animalito tiene alma, ¿usted qué me va a responder? No se asuste, no se alarme, no quiero preocuparlos. Acuérdense que es una clase y ahorita Dios nos va a llevar a discernir todo eso. Pero si yo le dijera que la palabra nos dice no alma, nos dice espíritu,
¿Qué me diría usted? Oiga, hermano, pues se me hace que ya no estoy entendiendo nada y usted me está confundiendo. En vez de aprender, estoy desaprendiendo. No, en el libro de Génesis, en el capítulo 7, en el versículo 15, usted puede leer que la palabra nos dice respecto al diluvio. Y Jehová da unas especificaciones a Noé de cómo tenía que construir el arca, y aparte, todos los animales de cada especie, macho y hembra, tenían que entrar a esa barca. Y dice la palabra en ese capítulo y versículo que mencioné, 7:15, que los animalitos iban de dos en dos y estaban llenos de espíritu de vida. La palabra inteligencia en el griego quiere decir intus leyere, o sea, escoger entre qué. Cuando nosotros tenemos que decidir en esa inteligencia, en eso que queremos hacer, ya no es la voluntad, sino que el mismo animalito, cualesquiera que se esté entrenando, él va a decir o va a decidir por dónde va o qué va a hacer. Ya no es tanto sometiéndolo, sino decidiendo él por sí solo. Si usted le da a su perrito y lo tiene acostumbrado a croquetas, va a comer las croquetas. Pero si le pone un pedacito de carne y las croquetas, ¿qué va a comer? ¿Por qué? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dijo? ¿Tomó algún curso el perrito? No. Es una decisión en el instinto inteligente de saber escoger entre qué le conviene y qué no, aunque se enferme. Y mi esposa me lo dice cada rato, no le des, porque se va a vomitar. Y yo como quiera se lo doy, porque pues te ponen una carita como que se quieren morir, y pues uno es débil, ¿verdad? Bueno, eso es nada más para saber que los animales, se ha llegado a pensar que tienen alma. Yo creo que sí, porque tienen la emoción, tienen la voluntad y un nivel de inteligencia básico. Y la palabra de Dios nos dice que hasta espíritu de vida tiene, y usted lo puede checar con la palabra. No lo inventé yo, es la palabra la que nos lo dice. Ahora, esto, ¿por qué se los estoy comentando? Porque el ser humano, de alguna manera, también tiene alma, y también tiene emociones, tiene voluntad y tiene inteligencia. ¿Pero será la misma que la de los animales? No. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando el Señor creó a ese ser, y no fue en el Edén, porque eso ya lo vimos, no sé si usted vino a la clase lo supo, en ese lugar donde lo creó, dice que le dio espíritu de vida. Y como Dios es espíritu, no le pudo haber dado oxígeno. Le dio espíritu. Entonces ese ser tuvo el espíritu de Dios y lo hizo un ser inteligente, con unas super emociones, con una voluntad capacitada y una inteligencia sobrenatural para poder discernir las cosas que son de Dios. Por eso Adán, en la palabra, si usted lo ve en el Génesis, hablaba todos los días en la tarde con nuestro Señor cara a cara. Era un ser espiritual, hasta ahí. Pero ¿qué pasó? No vamos a echarle la culpa a la esposa, porque dice, la mujer que tú me diste, dice él. No, ellos tomaron la decisión de aplanar el botón y ser expulsados del lugar en donde estaban, que era el Edén, y salir afuera, y perdieron el Espíritu de Dios y se hizo un hombre natural. No sé si hasta aquí me estoy entendiendo o no, pero el Señor los va a llevar y nos va a llevar a lo que queremos saber. Yo lo quise hacer así para comparar en dónde estamos y cómo estamos en referente a lo que nosotros tenemos alrededor, y lo podemos ver y comparar si nosotros lo queremos ver con la naturaleza. Ahora, hasta aquí quiero que ustedes vean lo que era en el principio, cuando Adán y Eva salieron de ese lugar y tuvieron que hacer como un instinto de conservación, reproducirse igual que los animalitos. Y vamos a explicar eso a continuación. Ok. En la lucha por el instinto de conservación, tenemos nosotros que, para poder nosotros subsistir y procrearnos, tenemos que tener en cuenta que tenemos que existir, y por medio del ser y del crecer en una permanencia y una expansión que tenemos que hacer nosotros natural. Es como si fuera un requisito para poder yo seguir
viviendo en mi especie, tengo la necesidad de ser y de crecer en donde yo estoy. Pero hay una condición, necesitamos nosotros, en ese juego de la existencia, tenemos que tener un dominio para un recurso y un poder para poder nosotros jugar en eso que le voy a llamar yo la mecánica del dominio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo quiero subsistir, estoy hablando de los animales, yo tengo que dominar por medio del recurso que me da la naturaleza, que me da mi existencia, y se me va a otorgar a mí un poder. Puede ser real o puede ser aparente. A veces el pavo real se extiende y quiere aparentar, si viene alguien a atacarlo, pues se va a hacer más grande o va a aparentar ser más grande, o un gato, si se eriza, pues va a ser como que una advertencia para que no se acerque. Pero el rinoceronte no creo que tenga problema de aparentar algo, él ya lo sabe. Entonces, en esa lucha por el querer dominar yo, para poder existir, necesito un recurso. Y ese recurso me lo va a dar si tengo poder. Pero si tengo poder, voy a poder dominar. Y si domino, pues tengo el recurso. Y es un juego de una mecánica del dominio. Es algo que se necesita para poder yo estar existiendo y poder yo seguir reproduciéndome. Ahora, ¿cómo se ve esto más en cuanto al dominio se refiere? ¿En dónde se ve más básicamente? Pues en las manadas. En las manadas, la lucha por el ser dominante me va a permitir a mí existir y subsistir como líder de la manada. ¿Qué pasa con ese macho alfa que es el que domina, o es el que tiene todo vamos a decir, el dominio por su fuerza? Llega un joven, león por ejemplo, y trata de luchar con él a ver si lo vence. Y lo que va a hacer es, si lo llega a vencer, ¿qué es lo primero que va a hacer? Él va ahora a adjudicarse todas las hembras y va a matar a todos los críos que tenía ese león, primero el que derrotó, para poder él seguir existiendo, no solo él, sino toda su descendencia. Ahora, para poder nosotros darnos cuenta de lo que está sucediendo y pasando en esto, hay un requisito. Necesitamos ser egoístas. Son características que no pudiera yo decirlas como una ley o algo que está mal, porque para poder yo jugar ese juego del dominio, tengo que ser egoísta. ¿Qué pasa con ese ratoncito, por ejemplo, que usted le da de comer y se llena toda la boquita porque quiere comer más? Y si tiene más, pues el que coma más, ese es el que va a agarrar más beneficio. Ahora, no nada más eso, la envidia. Si usted tiene un perrito o un animalito en su casa y llega otro, pues él le va a querer de morder, no va a querer convivir con él. ¿Por qué? Porque para poder yo dominar y sentirme que estoy dominando en mi existencia, tengo que tener ese rasgo, que no es bueno aparentemente, pero es necesario. La agresividad, pues toda la que se pueda. Yo tengo que ser agresivo para poder dominar en mi territorio. En este caso estamos hablando de los animales. Si yo no domino por ser manso, no voy a poder ser nunca una persona dominante y mi existencia va a decaer. Ahora, la indolencia. Cuando un pichoncito en un nido nace, el primero de 3 huevitos que hay, ¿qué pasa con ese primero que nace? Va a empujar a los demás para que se caiga el del nido, y a él no le importa lo que está haciendo con sus mismos hermanos, podríamos decir, o seres de su especie. Él quiere pensar en él. Y eso aparentar ser como que es malo, como que es agresivo, como que es pecado. El ser así para poder subsistir en un juego donde tengo que existir a base del dominio, a base del recurso y del poder, sin importarme todas esas desventajas. Pues no. Ahora, ¿qué cambios podremos nosotros ofrecer para que esto cambie y no ser yo solamente el beneficiado? 2 características van a ser: si yo lucho por dominar y ser el dominante de la manada,
o si permito que la manada sea territorialmente la que domine y maneje el territorio en donde se encuentra. Por ejemplo, hay una película que a lo mejor usted vio, que es la del Rey León, cuando el tío de Mufasa, del Rey León, de la película, lo traiciona y se pone de acuerdo con las hienas. Porque las hienas estaban cansadas de que dominaran en esa existencia y fueran sometidas ellas a las órdenes de él, pues ellos se pusieron de acuerdo y empezaron ellos a derrotar a los leones, y en ese momento fueron ellos los que dominaron y las cosas fueron mejores. ¿Para quién? Para las hienas. Y si los tigres también se pusieran de acuerdo, un ejemplo, y pensaran, bueno, no nos fue muy bien con los leones, no nos fue muy bien con las hienas, vamos nosotros a derrocarlos y vamos a hacer nosotros para que nos vaya mejor a nosotros, y les va a ir mucho mejor y las cosas van a ir muy bien cuando dominen. Pero ¿a quiénes son los que le van a ir bien? A ellos, los demás no. Y así podemos seguir consecutivamente pensando en el beneficio solamente para la persona que integra una manada. Eso es lo que pasa cuando la lucha del poder a través del dominio, utilizando el recurso para la existencia o la subsistencia de la creación. Ahora, este ser, acuérdense que dije yo que era espiritual porque había recibido de parte de Dios el Espíritu, y fue pues decidido por él el no tenerlo con la decisión que tomó, y quedó a ser un hombre natural. Si quisiéramos compararlo con eso que le acabo yo de mencionar en los animales, el juego sería el mismo. Para poder existir el humano necesita también tener un dominio, un recurso que le va a otorgar un poder, y no le va a importar cómo lo tenga que obtener, porque él no va a estar en una manada, él va a estar en la sociedad. Él, para poder manejar eso, va a tener necesidad de integrarse a una sociedad, y va a tener que usar también los mismos recursos que los animales utilizaron. Por ejemplo, el egoísmo. A él no le importa si para lograr un puesto en un trabajo, en un lugar donde él se desarrolle, si tiene que pisotear o que hacer algo afectando su emoción o su persona para ser el jefe de la oficina. Él quiere dominar ese territorio donde él está, que es un recurso humano o es a lo mejor un staff o un departamento de ventas. A él no le va a importar ser egoísta, porque acuérdense que lo que él quiere es dominar a través del recurso que le da el egoísmo. Y también la envidia, porque ¿cuántas personas no tenemos más de un carro y nada más los manejamos nosotros? Y no maneja los tres al mismo tiempo, maneja nada más uno, pero nadie lo puede manejar más que usted. Entonces, esa envidia de no compartir y nada más ser yo y siempre querer lo que el otro tiene, pues me va a permitir a mí tener el dominio de mi casa con el recurso que me da lo que yo gano, para poder tener el poder y el control. Y si se trata de ser agresivo, pues a mí no me importa si yo tengo que pues hasta robar o hacer una alteración de alguna factura, si yo necesito a lo mejor una comisión o ganarle el puesto a la otra persona que se lo ha hecho a través de su talento y de su esfuerzo, no me va a importar. ¿Por qué? Porque mi agresividad va a hacer que mi existencia en el área donde yo me encuentre, a través del dominio que me da el recurso, porque tengo el poder de hacerlo. Y si nos vamos en la indolencia, pues no me importaría a mí decir que corrieron a un compañero que tenía 3 hijos o 4 hijos o tenía muchas deudas porque yo hice trampa y lo corrieron a él y no me importó. Esa ser indolencia, ese indolente, el no sentir la necesidad del otro, no me importa, porque a fin de cuentas pues yo voy a tener el dominio donde yo quiero estar. Y ese juego, eso que nosotros podemos ver que pasa en los animales, en las manadas, también pasa en la sociedad actual con el hombre natural. Ahora, ¿cuáles propuestas hay? ¿O cuáles 2 propuestas hay? Si yo digo que
yo quiero ser la persona que domine el área en donde yo estoy, pues va a ser nada más el beneficio para quién, para mí. Yo no voy a aportar nada porque estoy pensando solamente en mí, en ese poder que yo necesito para poder dominar lo que yo quiero. Y si la sociedad en la que se encuentra, yo les digo, bueno, vamos a votar, nosotros somos los azules, vamos a votar nosotros los rojos para que ya no estemos bajo las órdenes de los azules, y todo eso que venga pues va a mejorar la relación y vamos a poder estar mejor. ¿Quiénes? Nosotros, los azules, porque estamos pensando nada más en nosotros, no en el beneficio común. Entonces no hay mucha propuesta que ofrecer, y eso pasa y lo vemos en muchas partes. Por ejemplo, los partidos políticos, ellos se juntan y están pensando ¿en quién? Pues en ellos. Y si son demócratas y si son republicanos, están pensando ¿en quién? En ellos. ¿Y qué pasa con nuestro presidente? Él tiene el dominio, tiene el recurso porque es una persona millonaria. ¿Y qué le da a esas dos? Le da el poder de hacer lo que él quiera, sin importarle el ser humano que está viviendo y pasando penas y hasta muriéndose en el río. Y el partido político que tiene en la sociedad en la que él pertenece y está ahí, pues lo apoya. ¿Y el beneficio para quién es? Pues para ellos. Pero si viene otro con otra propuesta diferente, a ellos les va a ir mal. ¿Pero quiénes les va a ir bien? Pues a los que llegan. ¿Y el beneficio suyo y el mío en dónde está? ¿O cuándo llegaría? No se podría. Y ese es el juego de la mecánica del dominio, donde nosotros por subsistir, donde nosotros por tener recurso y poder, no nos importa pasar por todo esto. Ni que digan que soy envidioso, ni que soy agresivo, ni que soy indolente. Simplemente hago como que no oí. Y por una me entra y por otra me sale. Ahora, ¿cuál es la propuesta? La única propuesta que podría ser la que se acomodaría en eso que el Señor quiere restablecer, porque acuérdense que el primer Adán tuvo el Espíritu del Señor y él decidió no tenerlo, pero el Señor, al ver esa necesidad, acuérdense que él menospreció el oprobio y dejó él del lugar en donde estaba y se hizo hombre. Pero él es una persona que estuvo con nosotros, y pasó por aquí, y fue una persona espiritual, y fue una persona que, ¿cuál sería a lo mejor la propuesta de él en ese esquema que les acabo de decir? La religión, donde tú eres miembro de una iglesia y ya no quieres tú ser miembro, ahora él te pide que, o tú le pides que seas líder, y si eres líder, pues que seas pastor, y si eres pastor, pues que seas apóstol, y si eres apóstol, pues que seas ¿qué? Ángel. ¿O será la propuesta de que si estoy perteneciendo a una iglesia, quiero que mi iglesia sea la mejor y sea la que más gente tenga y la más bonita, y que todo el mundo sepa que esta iglesia es la mejor de todo el valle, y las cosas te van a ir bien y van a estar mejor? ¿Para quién? Para tu iglesia. ¿Será esa la propuesta que quiere el Señor? ¿Ofrecerte el día de hoy a ese hombre natural? Piensa en esto. Cuando el Señor Jesucristo estaba predicando, la gente que lo seguía porque Él hablaba palabras de vida eterna, pero también porque les daba alimento. Y ya me imagino yo que traían hasta su cajita y su tenedor, porque estaban esperando la hora del lonche. Y el Señor les dijo, ustedes me siguen porque quieren que les dé de comer, y eso no está bien. Y Pedro le dice, Señor, pues no hay que hablarles tan fuerte, porque acuérdese que el cliente siempre tiene la razón. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Tú también te quieres ir? Te puedes ir. ¿Y qué dijo Pedro? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces la propuesta, en esencia, de nuestro Señor Jesucristo es que Él es vida. Y Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Cuando el acusador vino a matar, hurtar y destruir,
Él no, Él vino a que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Entonces la propuesta de Él es una propuesta basada en la eternidad. No es relacionada con este mundo, en el dominio por existir, en el tener un recurso para que yo esté feliz porque tengo poder y puedo comprar, ir a donde yo quiera. No, la propuesta del Señor es más allá. ¿Por qué? Porque cuando tú has entendido, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo ya no me tengo que preocupar por existir yo en ese juego donde yo tengo que competir todo el tiempo por un dominio, por un poder y por un recurso. Ahora eso cambia, es un servicio el que el Señor te dice que tienes que hacer. Y dices tú, bueno, ¿y cómo voy a tener un recurso? Sirviendo. Acuérdense que el Señor, en la conversión de los lonches de atún, digo yo, porque era una cajita con pan y con pescado, y si lo revolvemos, pues son lonches. Sería ahorita, ¿no? Y ¿qué pasa con eso? Si nosotros fuéramos Pedro, Jacobo, Juan, Bartolomé, Bartimeo, el que sea, Tomás, y yo agarro mi canastita y hago grupos de 50 como lo hicieron, y yo voy con el Señor con mi cajita y me da pan y voy y llevo, se me acaba, ¿y qué hago? Vuelvo a ir otra vez y me vuelven a dar más y vuelvo a dar de lo que me están dando. ¿Quién? El Señor. Y al final me va a sobrar y todos están satisfechos y llenos. Entonces ya no es el decir, bueno, ¿y el poder cómo le voy a hacer? Ok, voy a servir y tengo el recurso de parte del Señor. ¿Y cómo lo voy a hacer para tener poder? Acuérdense que el Señor les dijo que los gobernantes tienen el poder porque se señorean del débil. ¿Pero qué dijo el Señor? Si tú eres el más chiquito, vas a ser el más grande y vas a tener poder porque vas a servir más y yo te voy a dar más para que sirvas más. El poder se le da al que sirve, pero no en lo suyo, en lo del Señor. Entonces todo el concepto cambia cuando hemos entendido que tenemos que trabajar para el Señor en esa promesa del eterno, porque acuérdense que nuestra ciudadanía no es de aquí. Qué bueno que usted es ciudadano americano, qué bueno que usted es mexicano, qué bueno que usted es, no sé, pero esa ciudadanía no es, la ciudadanía pertenece al Señor y estamos de pasadita. ¿Y todo lo demás cambiará? Sí, también cambia. Este egoísmo, envidia y agresividad y violencia ya no nos necesitamos. Ya no. Porque ya no estoy peleando por existir yo, ni por tener poder para que me dé recurso y poder tener esa posición que tanto quiero y anhelo por años. Ya no las necesitaré. Pero mire, quiero que piense conmigo esto. Cuando el Señor Jesucristo está predicando, quiero que piensen lo que estaba pasando alrededor. Los fariseos peleando con los escribas con los saduceos, los judíos con los samaritanos, y en ese conflicto de dominio, por querer ser ellos, estaban buscando que existir y que no se acabaran. Entonces el Señor les dice algo como esto, en Mateo 5:2 dice, totalmente contradictorio a todo lo que hemos estado hablando. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuándo un pobre ha reinado? ¿Cuándo? En esa estructura o esquema del dominio, no podías reinar si eres con falta de dinero. Y sigue diciendo,
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La debilidad no se podía. Si te veían débil, te comían. Si te veían débil en tu trabajo, no te tomaban en cuenta para nada. Esto no aplica en lo anterior, pero en el Señor todo es diferente, y sigue diciendo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Acá tenías que ser agresivo, tenías que pelear y que luchar por una posición dentro de tu dominio, dentro de tu locación, donde tú estuvieras. No podía ser así, no calificabas. Y sigue diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El que no tiene recursos para comprar o para subsistir, ¿cómo le va a hacer? No se puede transportar, no puede ir a ningún lado. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No, los de mal corazón, esos, los que son así sin sentir, esos son los que conviene tener, porque a ellos no les importa cómo lo digan, no le hace que se ofenda, no le hace que se sienta mal. Tenemos que ser así. El Señor nos dice todo lo contrario. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y sigue diciendo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora los que son perseguidos, los que son la presa, ahora son los que van a recibir el llamado hijos de Dios. Hermanos, este juego cambia, porque todo cambia. Y tan es así que esto que estaba como básico o como necesario para yo estar en ese juego donde yo pertenecía a una existencia por medio del dominio y del recurso que me daba poder, entonces ahora eso también cambia. Y ya tengo amor, y ya tengo gozo, y ya tengo paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque el rasgo de nuestro Señor Jesucristo también va a dar eso a ti. Eso también te lo va a dar, porque tú no lo produces. Eso el Señor te lo regala cuando has entendido, cuando realmente estás en tu cabeza y en tu mente y en tu corazón, que ya no eres tú, que ahora es el Señor a través de ti, y eso va a ser. Esa agresividad con la que tú llegas de tu trabajo, de haber trabajado todo el día y tienes niños pequeños, entras a tu casa y ¿cómo está mi niño? Y dice que la señora: oye, pues ¿qué le pasa? Llegó el payaso. Y esa persona ruda y fuerte y agresiva se convirtió en una niñera donde hace reír a su niño. ¿Qué produce en él? ¿Qué está pasando en él? Lo que el Señor da. Y no dejas de ser la persona que eres en tu trabajo. No por ser así estás perdiendo valores, estás perdiendo jerarquía, estás perdiendo carácter. No, estás ganando, porque el Señor eso te lo premia. ¿Y qué pasa con la mujer que todo el día estuvo con los hijos y todo el día estuvo luchando y haciendo la comida y trapeando y barriendo y planchando? Amén, nadie dice amén. Y llega el esposo y lo atiende con tortillas hechas a mano. ¿Y qué quiere mi rey? ¿Verdad? Pues pero no, es que hay que decir amén también. ¿Eso quién se lo da a usted? El Señor. Porque todo cambió. En ese juego de existir, por permanecer bajo un dominio que me da un recurso porque tengo un poder, eso ya no es el juego del Señor ahora es lo eterno, lo que es para siempre. Hermano, ¿tú por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo eras tú antes de tener el Espíritu del Señor? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo era tu emoción? Básica, meramente básica. ¿Cómo era tu voluntad? Débil. Batallabas para venir. Y tu intelecto meramente tirado a lo carnal. No podías entender las cosas del Espíritu de Dios porque eran locura para ti, porque no eras un ser espiritual, eras un hombre natural.
Pero este día, hoy, te ha reafirmado el Señor que eres eso. Ahora, este hombre que tenía o que eras, ahora ¿quién eres? Con el Espíritu del Señor, pues eres ahora lo que necesitas ser en ese primer Adán. Vuelves a tener al Señor, si tú lo reconoces como tu Señor único y suficiente Salvador personal. ¿Y dónde lo vas a ver eso reflejado? Aquí, compartiendo, sirviendo, ayudando, edificando a otros que no conocen del Señor, para que después que esa unión seamos todos un mismo espíritu. Porque en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis dice que el Señor va a venir por su iglesia de hombres espirituales, no de hombres naturales. ¿Y quiénes nos vamos a ir con Él? Los que hemos entendido que tenemos que ser espirituales y no estamos peleando un dominio por existir, porque ahora existimos y somos para el Señor. Cierra tus ojos un momento. Señor, gracias te damos en esta tarde porque eres bueno. Te pido que esta palabra, Señor, haya caído en tierra fértil. Y ahora que entendemos, Señor, cuál es nuestra misión, cuál es tu propósito, qué es lo que tú quieres, Señor, que ahora hagamos. Como dijo el apóstol Pablo, si vivo es para Cristo y si muero es ganancia. Es mejor estar allá que aquí, Señor. Pero mientras estamos aquí, Señor, he entendido que tengo que congregarme, que tengo que edificar, que tengo que servir, que tengo que estar, hermano, que tengo que permanecer en tus cosas, en tus mandatos. Señor, te pido que nunca quites esa llama, Señor, ni te apartes de mí un segundo. Cuida, Señor, mi hogar, cuida mi familia, mi trabajo, mi negocio, y permíteme ser de bendición y ser esa luz del mundo y sal de la tierra para los demás. Gracias te damos en esta tarde, en tu nombre oramos.